Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecido por la oportunidad de estar acá, de compartir reflexiones, miradas y ser parte de esta reflexión colectiva sobre la integración social. No va. Bueno. A ver, el de Merlo es más potente, ¿te das cuenta? Espero que no sea una discriminación. Bueno. No, primero agradecer porque es la segunda vez que participo de la jornada de la pastoral, la anterior fue por Zoom. Me encanta estar acá como intendente de un municipio que tiene en lo social mucha heterogeneidad, que tiene pyme, que tiene mucha gente que la lucha, que creo representa muy bien como Merlo el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y especialmente por la invitación a reflexionar sobre el documento que sí nos moviliza, que sí nos interpela y que me gusta esta práctica de poner un documento en discusión para después reaccionar. Creo que es algo muy atractivo e importante que hace la pastoral siempre. Y gracias al padre Acaputo por tenerme en cuenta y por invitarme una vez más. Bueno, lo primero que quiero decirles es que desde ya toda democracia tiene una discusión sobre el modelo económico, social y productivo. Lo que sí, en mi opinión, tenemos que tratar de estrechar los márgenes. No pasar con el péndulo de un extremo al otro, porque ambos han sido y han demostrado no ser adecuados y positivos para lo que hoy nos convoca, que es la integración social. Me refiero desde ya a un modelo fiscalista de derrame neoliberal, pero también a un modelo populista y asistencialista. Recién cuando venía para acá pensaba, voy a Foetra y leo un tuit que reflexionaba acerca del cospel. ¿Se acuerdan del cospel que se usaba en las cabinas telefónicas? Y lo que decía el tuit es que el cospel protegía más el poder adquisitivo del salario del laburante que la SUBE. Porque el cospel era un viaje y hoy la SUBE tiene plata y en una economía inflacionaria cada vez eso representan menos viajes. Incluso en el debate decían, ¿por qué no armar un cospel digital con las nuevas tecnologías? Y no la SUBE que carga dinero, porque ese dinero, si vos no lo usás con el tiempo, vale menos, la inflación. Entonces, lo primero que digo es, como personas del territorio, no desconocemos que tiene que haber una macro con un margen, antes aún del debate partidario, ideológico, tiene que haber una macro con una previsibilidad, con ciertas reglas que permitan un incentivo a la producción y al trabajo. Una macro equilibrada para mí no es un tema de debate partidario, porque si no estamos todos los días en el vértigo de cuánto vale el dólar, cuál es la brecha entre el oficial y el otro, cuál va a ser la inflación del próximo mes, inventar un nuevo control de precios, ya sabiendo que no es el camino más idóneo, aunque a veces puede ser necesario. Y yo se lo digo desde un distrito pyme. La imprevisión mata a la pyme. No estoy hablando de las empresas grandes, si bien en mi distrito hay alguna empresa automotriz, algunas empresas de un tamaño grande, pero la mayoría de 3 de febrero, como puede ser en Avellaneda, en Lanús, en San Martín, son empresas pymes. Y a mí la pyme me inspira, y es un poco el mensaje que vengo a traer a colación del documento que hemos leído de la pastoral. Si la pyme no tuviera todos los pies encima que tiene a nivel impositivo, de juicios laborales, de cuánto va a valer el dólar, si puedo exportar o no, entonces arrancan con una estrategia exportadora y cambia la política cambiaria y quedan a contrapié. Generan una confianza en un mercado para llevar productos hechos en el conurbano, por manos de trabajadores y trabajadoras del conurbano, y de golpe el que les compra dice, y no, pero si ahora, ¿qué, no vas a seguir exportando porque te cambió algo local? Y se pierde la confianza. Entonces, un poco, creo que una primera reflexión del acuerdo, en mi opinión humilde, es que tiene que haber una economía sana que preserve y dé incentivos a los que crean trabajo, que son los pymes, además, que son los que más trabajo generan, y además los que tienen las raíces en el territorio. Yo siempre le digo a los pymes, ¿vos nunca pensaste en una Argentina que te golpea tanto irte, poner un plazo fijo, una inversión y vivir tranquilo? Se los digo para provocarlos, ¿no? Y desde ya todos te responden que no y con pasión,
porque están enamorados de lo que hacen, de la máquina, del laburo, de la innovación, de la cultura del trabajo. Y esto va de generación en generación. Y a su vez, no sé si vieron algo, el dueño de la pyme se parece al empleado. A lo sumo te podés dar cuenta por el auto con el que entra, pero son un solo equipo. El dueño conoce a cada familia de sus empleados, se compromete con su capacitación, realmente hay una empatía. Entonces traigo esto de la pyme, además porque lo conozco, no toco de oído. Y ahí la reflexión, también desde el espacio en que lo hago, para interpelar a mi espacio, es sumar a ese mundo a la economía popular. La pyme y la economía popular son lo mismo, solo que hay un mercado, una economía fragmentada. En ambos se crean valor, se crean oportunidades, hay empuje, hay una visión de futuro, hay ganas de estar mejor. Pero ambos sufren, quizá con matices, situaciones similares. Sufren trabas, regulaciones, presión tributaria y fíjense, unos, los pymes, reaccionan haciendo todo lo que pueden para sortear el escollo de la presión tributaria. Y en parte lo hacen trabajando en una dimensión informal también. No lo podemos negar. Y esto ocurre porque es la única manera a veces de tener una rentabilidad. Y para la economía popular, que es tan creativa, las reglas del juego son imposibles, no se pueden formalizar. Si trabajaran en el mundo de la formalidad, no tendrían lo mínimo necesario para funcionar y por ende no tendrían lo mínimo necesario para vivir, para las familias. Entonces las reglas tienen que adaptarse a la economía popular. Y en este punto también digo que hasta ahora, a pesar de las muy buenas intenciones de diferentes gobiernos, hoy recién Gustavo hablaba del plan Empalme que estuvo en el gobierno anterior, ahora creo que hay una muy buena intención en el ministro Zabaleta en lo que es el puente del plan al trabajo. Pero claramente faltan estrategias para la formalización de la economía popular. No alcanza con el potenciar trabajo y menos cuando se usa para la política. El potenciar trabajo tiene que ser y puede ser un elemento importante para la cultura del trabajo. Y lo mismo el monotributo. Esto también creo que debería entrar en la revisión. Si el monotributo es la herramienta más potente para la formalización. Hacer una reflexión crítica, desde ya apartidaria, porque muchas veces el monotributo termina siendo una estrategia para la evasión de impuestos, ¿no? Claramente hay que trabajar en estas dos dimensiones, creo yo. Es un solo mundo productivo, fragmentado y con mucha imprevisibilidad. Lo tributario, 30% de presión tributaria tiene la Argentina. Y no tenemos un gasto público eficiente como para justificarlo, desde ya. Países parecidos a los nuestros están entre 15 y 20. Perú, Colombia, Chile. El financiamiento, se hablaba de esto antes. Claramente, tanto la pyme como la economía popular necesitan financiamiento. Uno para comprar una máquina y hacer mejor lo que hace y exportar. El otro para tener una mínima economía de escala. Si no tiene financiamiento la economía popular, es pura subsistencia, es venta, no sé, de empanadas, es una costura pequeña en una casa. Hay que darle economía de escala a la economía popular, que es sin dudas un gran activo. La capacitación. No hay cultura del trabajo sin capacitación y ya no podemos pensar solo en la educación formal. La formación para el trabajo. Yo, por ejemplo, me ufano de decir, creamos en 3 de febrero una escuela de albañilería con la UOCRA y muchos me dicen, ¿con la UOCRA? Por supuesto. La gente sale con albañilería, plomería, electricidad, con un carnet que dice soy constructor certificado. Y se los acercamos a los constructores, a los desarrolladores, que son muchos y vienen al municipio a presentar los planos. Y ahí aparece el rol articulador de un municipio. Pero claramente la capacitación es el camino. Cuando viene la industria textil, yo tengo 100 textiles en 3 de febrero, y me dice, ¿sabes qué pasa? La gente que viene no sabe manejar la overlock o tal o cual máquina, que es como un Fórmula 1 contra un Fitito 600. Una costurera hogareña, cuando agarra la máquina de la industria textil, no llega, va a una velocidad y tiene otra situación de trabajo, ¿no? Y ahí tiene que estar el Estado
para tender el puente entre la industria textil, su necesidad, y las costureras y la economía popular, que lo quiere hacer, que lo hace, pero con baja escala. En parte para que puedan conseguir un trabajo en blanco en esas empresas, pero también, ¿por qué no?, para tener un emprendimiento propio y poder trabajar, por ejemplo, para empresas. Así que la capacitación, la economía de escala, el acceso a mercados, creo que son un montón de cosas que comparten las pymes y la economía popular. Y con esto no digo, y no estoy, por supuesto, en desacuerdo con las grandes empresas. También las grandes empresas en su escala apalancan a un montón de pymes. Yo tengo una automotriz, hoy se llama Stellantis, antes era PSA Peugeot, hoy es producto de la fusión con la Fiat, que realmente es fundamental para el distrito por todo lo que apalanca a la industria metalúrgica, metalmecánica, del plástico y una cantidad de pymes que trabajan con ellos. Y distribuidoras, o sea, toda una cadena laboral y comercial. Así que vengo a traer esta mirada desde mi experiencia, que es el territorio, de plantear que entre todos, fuerzas políticas, actores de la comunidad, iglesia, y agradezco estos espacios porque los necesitamos, empresarios, sindicatos, lleguemos a algunos consensos básicos en lo macro y a una priorización de algunas de estas agendas que son las que me llevan a la reflexión final que quiero traer, donde además los gobiernos locales creo que tenemos que ser naturalmente los protagonistas principales de una historia por el hecho de estar cerca y de entender y de interactuar y de tener la cotidianidad y el contacto directo, ¿no? Que es que la única, y no diría la gran política social de integración es el trabajo. Es por ahí, y creo que las fuerzas políticas, los que tenemos responsabilidades en gestión o en instituciones, tenemos que buscar los mecanismos para que le podamos dar esas condiciones, tanto a las pymes de todo tipo, servicios, productivas industriales, de la economía del conocimiento. Miren, el otro día me decía la gente de Accenture, hoy no es tanto donde se radica una empresa, es qué calidad de recurso humano tenés. La formación, si sabe inglés, si tiene una actitud para la cultura del trabajo. Y personas que pueden estar en cualquier lado, hoy pueden trabajar para una empresa que esté en otro. Entonces, adaptarse también a la sociedad del conocimiento, pero con una mira muy puesta en la cultura del trabajo. Así que bueno, creo que el trabajo es la gran herramienta para resolver la pobreza y la desigualdad, y desde mi lugar estoy a disposición para ayudar. Gracias. Gracias, Canito.